están asistiendo y más que nada, o mejor dicho, principalmente, la voy a pasar para saber bien si hay algún alumno que reiteradas clases no ha asistido, entonces para poder avisar si eh, tiene algún problema, qué sé yo. ¿Ya? Así que por eso voy a estar en este semestre llevando un registro, pero no por la asistencia propiamente tal, a pesar de que la voy a subir, pero no va a generarle ningún tipo de problema, es solamente para ver este otro asunto de si hay alguno de sus compañeros que esté faltando por algún problema que tenga. ¿Ya? Bien, entonces vamos a comenzar. Bien, como ven ahí, les coloqué una imagen que evidentemente uno relaciona al tiro con el tema de redox. Una cadena, ¿cierto?, que está oxidada. Entonces, cuando uno se refiere, por ejemplo, a un metal, ¿cierto?, un trozo de una reja metálica, o como ven ahí una cadena, o lo que sea que es metálico y se ve que está con ese color como medio café, medio anaranjado oscuro, automáticamente uno dice, ah, se está oxidado. Entonces, ya en esa palabra uno está ocupando o está relacionando el tema de óxido de reducción. Entonces aquí tenemos que ir manejando bien a qué se refiere entonces cuando uno habla de que esto se oxida, qué es lo que está pasando ahí. Entonces primero vamos a revisar lo que es todo el tema conceptual. ¿Qué implica una reacción redox o de óxido de reducción? Que es lo mismo, para no estar diciendo la palabra más larga, simplemente decimos redox. Es una reacción que, si la vemos de un aspecto bastante general, se parece, digámoslo, a lo que es el ácido base. Porque se recuerdan ustedes cuando estábamos nosotros analizando, ya sea en la cátedra o en el laboratorio, el tema de ácido base, decíamos que habían dos especies y que había una que liberaba iones de hidrógeno y que la otra aceptaba los iones de hidrógeno. Por lo tanto, para que ocurriera ese, eh, esa transferencia de iones de hidrógeno, tenían que existir dos especies, no podía existir solamente una porque eh, liberaba y a dónde se iba ese ion de hidrógeno. Entonces tenía que existir otra especie que lo captara. Y aquí es más o menos lo mismo. Aquí necesariamente se requieren dos especies en donde hay una que va a liberar algo y la otra que va a aceptar eso que se liberó. En este caso, lo que se transfiere son electrones, ¿ya? Una especie que va a liberar electrones y la otra que va a captar los electrones, ¿cierto?, de la especie que los liberó. ¿Bien? Ahora, ¿eso qué va a implicar? Eh, Trae evidentemente consecuencias distintas a lo que es el ácido base. En el ácido base, ¿qué pasaba? Que cambiaba, ¿cierto?, la fórmula química de uno de los compuestos, ya que eh, en el caso del ácido perdía hidrógeno, entonces me aparecía la fórmula después con menos hidrógeno en la fórmula química, y en el caso de la base aparecía con más hidrógeno. ¿Ya? Ese era lo que uno podía detectar en el tema de ácido base. Pero en el caso de redox no aparece, ¿cierto?, un hidrógeno ni menos ni más, porque no se están transfiriendo ese tipo de especies, sino que son electrones. Por lo tanto, tenemos que recordar que los electrones son partículas con carga negativa. Eso quiere decir que cuando una especie libera electrones, está perdiendo cargas negativas. Eso quiere decir que se vuelve más positiva, ¿ya? Es decir, antes del proceso redox, por ejemplo, va a tener carga 1 negativo y luego del proceso redox, es decir, luego que perdió electrones, debería perderlos, por ejemplo. Ya si es la especie que va a ceder electrones, pierde cargas negativas. Por lo tanto, si pierdes cargas negativas y tenía inicialmente carga -1 la especie, debería posteriormente pasar de -1, por ejemplo, a 2 positivo, por poner un ejemplo. ¿Ya? Porque estaría perdiendo cargas negativas. Y la otra, que es la que recibe los electrones, tendría que volverse más negativa. Entonces, por ejemplo, si tuviese la especie que recibe los electrones carga 2 negativo y recibe electrones, debería cambiar, ¿cierto?, la carga a, por poner un ejemplo, -5, ¿ya? Porque está recibiendo electrones. Entonces hay una que se vuelve más positiva y otra que se vuelve más negativa por esta transferencia de electrones. Y ahí, ¿cierto?, sería la forma de uno detectarlo. Ahora, eso que cambia es lo que se denomina el número de oxidación.
El número de oxidación es algo que muchas veces se confunde con lo que es la valencia que nosotros habíamos revisado el semestre pasado al comienzo. La valencia en su momento habíamos dicho que era la capacidad de enlace que tiene un elemento, un átomo de un elemento, con otro átomo. ¿Ya? Entonces puede formar un enlace, dos enlaces, tres enlaces, etc. Pero solamente me dice la capacidad de formar enlace, no me dice si ha ganado o perdido electrones. Lo que indica esa información es el número de oxidación. ¿Ya? Y el número de oxidación tiene valores que son parecidos a los de la valencia. Por ejemplo, en el caso de uno fácil, el potasio, nosotros decíamos que el potasio tiene valencia 1, por lo tanto entendemos que puede formar un enlace con otro átomo. Pero en el caso cuando yo comienzo a hablar de el estado de oxidación del potasio, ahí yo no hablo de 1, sino que hablo de que el estado de oxidación del potasio es 1 positivo. Ya se fijan, es como la valencia, pero acompañado de un signo que puede ser positivo o negativo. ¿Ya? Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el calcio, que tiene valencia 2. Entonces puede formar dos enlaces el calcio. Pero el estado de oxidación es 2 positivo. Entonces, si se fijan, automáticamente aparece un signo que acompaña al valor que inicialmente nosotros conocíamos como valencia cuando yo hablo del número de oxidación. Entonces, ¿qué me quiere decir cuando digo calcio 2 positivo? Que el calcio perdió 2 electrones. El calcio neutro perdió 2 electrones, por lo tanto quedó 2 veces cargado positivamente. ¿Ya? Entonces, eso en primer lugar con respecto a esta transferencia de electrones. Bien, entonces con relación a esto mismo, de que hay una especie que pierde electrones y otra que gana y que por ende cambian su estado de oxidación, una se vuelve más positiva, otra más negativa, comenzamos a ir clasificando a lo que le pasa. Por ejemplo, una especie que libera o pierde o cede electrones, que puede ser un átomo, que puede ser un ion o que puede ser una molécula. Si le ocurre esto de perder electrones o cederlos, decimos que se oxida, ¿ya? Entonces, el proceso de oxidación es un proceso en que una especie va a perder electrones. Bien, por otro lado, si hablamos de que un átomo, un ion o una molécula capta o captura, ¿cierto? O atrapa electrones, por lo tanto habíamos dicho que se vuelve más negativa, ese proceso se denomina reducción. Entonces acá tenemos las dos semireacciones. Fíjense ahí, semireacciones. ¿Por qué digo semireacciones? Porque si yo sumo la oxidación con la reducción, obtengo lo que es la reacción redox, reacción de óxido-reducción. Es decir, que la oxidación no puede ocurrir sin que a la vez esté pasando también la reducción. Es decir, son reacciones que necesitan una de la otra. Tienen que coexistir las dos. Una no puede ocurrir sin que la otra a la vez esté también pasando. ¿Ya? Eh, Parecido, ¿cierto? A lo que es el tema, por eso se lo relaciono con el ácido base, es lo mismo. Mientras que tenemos un proceso del ácido que libera iones de hidrógeno, a la vez tiene que estar pasando el otro también, que la base esté capturando el ion de hidrógeno. Entonces se requiere uno del otro. ¿Bien? Eh, Entonces ya podemos ir entendiendo qué es lo que pasa y el nombre de ese proceso. Ahora, y aquí viene una parte que es bien importante porque muchas veces tienden a confundirlo uno con el otro por el nombre del proceso. Aquella especie, fíjense lo que voy a decir, aquella especie que libera electrones, es decir, estamos en esta parte, aquí, aquella especie que libera electrones se oxida, estamos claros. Pero esta especie que se oxida, ojo aquí, se denomina agente reductor o especie reductora. Si se fijan, recibe, la especie que se oxida recibe el nombre contrario al nombre del proceso. Se oxida, pero es el agente reductor o especie reductora. ¿Por qué?
Porque si la especie se oxida, tiene que liberar electrones. Entonces, cuando los libera, va a obligar, digámoslo así, que otra especie tenga que recibir esos electrones. Entonces, cuando esa otra especie recibe los electrones, se reduce. Entonces, decimos que la especie que se está oxidando obliga a otra a reducirse. Entonces, reduce a otra, pero ella se oxida. Bien, por eso se tienen el nombre contrario. En la oxidación participa o está presente el reductor. Por lo tanto, la reducción sería lo contrario. En la reducción tendríamos el agente oxidante o la especie oxidante, que cuando se reduce provoca que otra se oxide. ¿Ya? Si lo vemos desde el otro lado, podríamos decir que esta le quita electrones para reducirse y cuando le quita a la otra electrones, provoca que esta otra se oxide. ¿Ya? Entonces provoca que otra especie se oxida mientras ella se reduce. Entonces, ojo ahí con los nombres que siempre son contrarios al proceso. ¿Ya? Bien, hasta ahí cómo vamos. ¿Dudas, consultas? No, ¿No? profe. No, profe. Ok. Todo claro. Bien. Entonces ahí vamos con lo inicial en cuanto a la parte conceptual. Veamos aquí entonces ya el asunto esto de que yo les decía de las semi-reacciones de reducción y oxidación. Entonces, acá tenemos una reacción global, que se entiende que en esta reacción global estarían, digámoslo así, sumadas la semi-reacción de oxidación con la semi-reacción de reducción. Y entre las dos, ¿cierto? Al sumarlas, las dos semi-reacciones, obtengo, ¿cierto? Esta global que le llamamos la reacción redox. Entonces aquí nosotros podemos detectar lo que yo les decía. Si ustedes se fijan, primero vamos a analizar el caso de los reactantes. Podemos ver que en el primer caso, en el cobre, está solito. No está formando un enlace con ningún otro elemento distinto a él. Ya está solo. Entonces, si yo verifico qué le pasó al cobre luego de la reacción, fíjense que aparece con dos cargas positivas. Entonces, ¿qué me está tratando de decir eso? Que el cobre se vuelve más positivo. Para que el cobre se haya vuelto más positivo, tiene que haber perdido electrones. Por lo tanto, ¿qué es lo que le estará pasando al cobre? Oxidando. Se oxida, ¿cierto? Perfecto. Entonces, si este se oxida, necesariamente el otro debería estar reduciéndose. Entonces, comprobemos si es así. La plata, o el ion plata, mejor dicho, aparece con una carga positiva y luego de la reacción aparece sin ninguna carga. Por lo tanto, quiere decir que se redujo su estado de oxidación. Ya se vuelve menos positivo. Entonces, necesariamente tuvo que haber ganado electrones. Entonces, evidentemente esto cuadra con lo que habíamos mencionado con anterioridad. Entonces, este tiene que reducirse. Bien. Entonces, si ahora nosotros separamos esto para analizarlo de lo que pasó con cada uno de ellos, entonces el cobre debería estar en la semi-reacción de oxidación y la plata, ¿cierto? El ion plata en la semi-reacción de reducción. Entonces aquí yo lo presento ya separado, pero visualizando los electrones que se ganaron o se perdieron. En el caso, ¿cierto? Del ion plata tuvo que haber ganado un electrón para que me quede luego plata sin ninguna carga. Así, carga positiva con carga negativa se neutralizan. Y lo mismo en este caso de acá del cobre. ¿Ya? Tiene que haber perdido electrones. Entonces, ¿cuántos electrones perdió? Perdió 2 electrones y por lo tanto me quedo con 2 cargas positivas. Bien. Entonces, ahí tenemos separado la reacción en las semis-reacciones. Y evidentemente, si sumo estas dos, me tendría que dar la global. Bien. Entonces, esto nosotros vamos a seguir ocupándolo de ir separando la reacción total o global por las semi-reacciones para ir, ¿cierto?, identificando esta transferencia de electrones. Ahora, si nosotros recordamos el ejercicio anterior,
las especies que vimos estaban de forma solitaria. Es decir, estaba el cobre solo, estaba la plata sola. Pero ¿qué pasa cuando hay un átomo que está participando en una molécula? Es parte de la molécula. Y es ese átomo el que sufre una oxidación. Entonces, ¿cómo uno identifica que su estado de oxidación varió, cambió? Y acá nosotros tenemos un ejemplo en el caso del bicarbonato. Por ejemplo, yo veo el bicarbonato aquí y la molécula, ¿cierto? El ion molecular bicarbonato tiene una carga negativa. Pero esa carga negativa representa a toda la molécula. No es que sea, por ejemplo, esa carga negativa sea del oxígeno. No, cuando uno lo coloca aquí, evidentemente representa a toda la molécula. Por lo tanto, para hacer un análisis correcto de cuál es el estado de oxidación de cada uno de los átomos y esa carga finalmente que uno le coloca a un ion molecular, a quién realmente pertenece, uno necesariamente tiene que hacer el análisis con la ayuda de lo que es la estructura de Lewis de ese ion molecular. ¿Ya? Por lo tanto, aquí nace algo importante que vamos a seguir ocupando. Cuando un ion molecular tiene una carga, se entiende que si yo sumo el estado de oxidación, tomando como ejemplo el bicarbonato, del hidrógeno, y lo sumo con el estado de oxidación del carbono, y luego lo sumo con el estado de oxidación del oxígeno, multiplicado por 3, ojo ahí, ¿por qué lo multiplico por 3? Porque estoy considerando el estado de oxidación y lo amplifico por la cantidad de veces que aparece ese elemento. Por ejemplo, acá el hidrógeno aparece una vez, entonces aquí por 1. Carbono aparece una vez en la fórmula por 1 y el oxígeno aparece 3 veces en la fórmula, entonces el estado de oxidación por 3. Entonces, continúo. Cuando aparece una carga en un ion molecular, se entiende que si yo sumo los estados de oxidación de todos los elementos que participan en la molécula, esa sumatoria me tiene que dar igual a la carga que tiene la molécula. En este caso, la sumatoria me tiene que dar igual a -1. Bien, entonces, ¿cómo yo puedo saber cuál es el estado de oxidación de cada uno de estos elementos? Entonces, para poder entender más o menos cómo es que uno logra saber cuál es el estado de oxidación de cada uno de los átomos que participa en una molécula, se hace lo siguiente. Aquí ya está listo, pero yo les voy a mostrar cómo es que se llega a ese valor. Vamos a analizar primero el hidrógeno, que es el más simple. Si ustedes ven aquí, el hidrógeno está formando un enlace con este oxígeno. Desde aquí, ¿qué tenemos que recordar? Que en un enlace siempre participan dos electrones. Entonces, en este enlace, el oxígeno colocó un electrón y el hidrógeno colocó un electrón. Entonces, para poder saber el estado de oxidación que tiene el hidrógeno, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que comparar la electronegatividad entre los dos átomos que forman el enlace. El oxígeno tiene una electronegatividad mayor que el hidrógeno. Entonces, aquí uno hace lo siguiente. Va a suponer que si llegan a pelear el oxígeno con el hidrógeno por esos electrones, el que va a ganar va a ser el oxígeno porque tiene mayor electronegatividad. Por lo tanto, ¿qué pasaría en esa supuesta pelea? El hidrógeno perdería el electrón que colocó, entonces como pierde un electrón queda uno positivo, perdió el electrón que tenía, perdió una carga negativa, y el oxígeno ganaría un electrón, porque se quedaría con el que es de él, y eso no afecta en la carga, pero estaría ganando otro que no era de él, que era del hidrógeno. Entonces, como está ganando un electrón, va a quedar aquí con una carga negativa. Veamos ahora qué pasa aquí. Acá hay otro enlace donde participa el mismo oxígeno. Entonces, por un enlace hay dos electrones. Entonces, nuevamente aquí comparo. Si el carbono y el oxígeno llegasen a pelear
por esos electrones. ¿Quién ganaría? Ganaría el oxígeno porque tiene mayor electronegatividad. Bien, entonces yo digo, el carbono quedaría con una carga positiva porque perdería ese electrón que él colocó y este oxígeno ganaría un electrón porque él se llevaría el electrón que colocó él más el electrón que era del carbono. Entonces fíjense acá que me quedaría finalmente este oxígeno con dos cargas negativas en el supuesto de pelear por los electrones. Veamos en este de aquí, el carbono con este oxígeno con doble enlace. Aquí el carbono colocó dos electrones y el oxígeno colocó dos electrones. Nuevamente, pelea ahí. ¿Quién gana? El oxígeno porque tiene mayor electronegatividad. Entonces ganaría un electrón y dos electrones. Mientras que el carbono estaría perdiendo aquí dos electrones. Entonces sería, ahora analizando solamente este de aquí, dos veces positivo. Porque estaría perdiendo dos electrones. Y veamos el último análisis. Nuevamente, un enlace con un electrón, otro electrón, pelea entre los dos, pierde el carbono, por lo tanto queda ahora con una carga positiva, que estaría representando la pérdida de ese electrón, y este oxígeno quedaría con una negativa por la ganancia de ese electrón que antes era del carbono. Y aquí, fíjense, aquí aparece la carga, ¿ya? Porque recuerden que este bicarbonato viene del ácido carbónico. Entonces de aquí, ¿cierto? Se transforma en bicarbonato. Es decir, el ácido carbónico perdió un hidrógeno y se transformó en bicarbonato. Entonces, ¿de dónde salió esa carga negativa que está acá en el oxígeno? Porque esto antes era bicarbonato, entonces antes había aquí un hidrógeno, que ese hidrógeno se fue y evidentemente ese hidrógeno, recordando ácido base, se fue como ion hidrógeno, entonces dejó su electroncito acá, que finalmente este se quedó con el oxígeno, este que está aquí. Por eso este oxígeno aparece con una carga negativa, ¿ya? Pero eso era para explicar por qué estaba esa carga negativa, ¿ya? Eso no es tema propiamente tal de redox que estamos revisando aquí de los estados de oxidación, ¿ya? Entonces, este oxígeno, antes de pelear acá, ya tenía una carga negativa, producto de este proceso que le expliqué, que tiene que ver con el tema ácido-base, ¿ya? Entonces, saquemos ahora el resultado de cuál sería la carga que tendría cada uno de los átomos en esta molécula de bicarbonato. El hidrógeno, 1 positivo en total, ¿cierto? Este oxígeno ganó un electrón, ganó otro electrón, por lo tanto sería 2 negativo. El carbono perdió uno aquí, perdió otro aquí, perdió dos acá, en total perdió 4 electrones. Entonces su estado de oxidación sería 4 positivo. El oxígeno, fíjense acá que ya lo colocamos porque ganó 2 electrones por la pelea acá con el carbono. Entonces su estado de oxidación, lo voy a escribir acá arribita, es igual que el que habíamos escrito acá, 2 negativo. Y este de aquí gana un electrón acá y ya venía con una ganancia de un electrón por el proceso que ya habíamos mencionado, 2 negativo. Y fíjense, con eso ya tenemos cuáles son los estados de oxidación de cada uno de los átomos que participan en la molécula de bicarbonato. Entonces ahora comprobemos lo que dije acá, ¿ya? Estado de oxidación del hidrógeno es 1 positivo. Ya lo voy a colocar en paréntesis para resaltar la carga del estado de oxidación. Estado de oxidación del carbono, 4 positivo. Más. Estado de oxidación del oxígeno, 2 negativo. ¿Pero cuánto oxígeno hay? Hay 3. ¿Cuánto me da eso? 1 positivo más 4 positivos es 5 positivo y 2 negativo por 3, 6 negativo. 5 positivo más 6 negativo, eso me da menos 1, que cuadra con la carga que tiene el bicarbonato.
¿ya? Entonces, esto es importante que lo recuerden, esto de aquí, las sumatorias que me tienen que dar igual a la carga que tenga la molécula. Si es 0, si es -1, si es +1, da lo mismo, pero la sumatoria total me tiene que dar igual a eso, ¿ya? Entonces, de esa forma podemos ir comprobando. Ahora, evidentemente yo les mostré aquí cómo uno tendría que hacerlo para saber el estado de oxidación, ¿cierto?, de cada uno de los átomos. El asunto es que no vamos a estar perdiendo tiempo cada vez que nos enfrentemos a una molécula, estar haciendo este calculito de, de los enlaces, que un electrón ganó, el otro perdió, etc. Perderíamos tiempo. Por lo tanto, lo que se hace es ocupar reglas referente a los estados de oxidación de los elementos cuando estos participan, ya sea solos, ya sea en una molécula, etcétera. Porque con esas reglas uno puede saber el estado de oxidación de forma rápida. Y así evitamos hacer lo que yo les estaba explicando. Ya, yo les expliqué para que más o menos ustedes supieran de dónde salieron esos números que ahora vamos a ver, ¿ya? Y no quedara cierto esto en el aire. Entonces, ¿cuáles serían esas reglas? Vamos a ir revisando una por una. La primera regla que me va a ayudar a saber el estado de oxidación de las especies sería la siguiente. Primero, si veo un elemento que está libre, automáticamente su estado de oxidación debe ser cero. Por ejemplo, en el caso que teníamos anteriormente con el cobre y la plata, veíamos que el cobre estaba solito y estaba sin ninguna carga. Entonces, automáticamente, ¿qué debo pensar? Que el estado de oxidación es cero, ¿ya? Como por ejemplo, acá tengo el sodio, que está solito, berilio solito, potasio solito, plomo, etcétera, ¿ya? Todos los que vean que están solitos en el lado de los reactantes, automáticamente nosotros decimos, ese tiene estado de oxidación cero, ¿ya? Otro caso, una molécula, pero que esa molécula esté formada solamente por el mismo elemento, como por ejemplo, hidrógeno molecular, oxígeno molecular, fósforo molecular. ¿Se fijan? Son moléculas que están formadas por el mismo elemento. Entonces, ¿qué debo decir ahí también? Cada uno de los átomos que está participando en esas moléculas tiene estado de oxidación cero. ¿Ya? Entonces, cuando veamos eso en los reactantes, automáticamente al tiro le colocamos cero. ¿Ya? Y salimos de de ese problema de esta oxidación para ellos. ¿Ya? Esa sería la primera regla que tenemos que considerar. Cuando están puros, solos, ¿cierto? En estado fundamental, o cuando son moléculas formadas por el mismo elemento. Cuando tengo un ion monoatómico, es decir, cloruro, Cl-, por ejemplo, potasio más, potasio 1 más, eh, manganeso 2 más, es decir, son iones en donde está participando un solo átomo que se transformó, ¿cierto?, en este ion. Está solito. Entonces, automáticamente, si está solo y tiene una carga, entonces el estado de oxidación que tiene él sería igual a la carga que presenta. Por ejemplo, si veo escrito litio más, ¿cierto?, 1 más, automáticamente entiendo que el estado de oxidación del litio es 1 positivo. ¿Ya? Si veo escrito en una reacción en los reactantes hierro 3 más, entonces entiendo que el hierro tiene estado de oxidación 3 positivo. ¿Ya? Si veo escrito, por ejemplo, oxígeno 2 menos, entonces el oxígeno tiene estado de oxidación 2 negativo. ¿Ya? O si veo, no sé, el otro que le decía yo, cloruro, 1 menos, entonces automáticamente esta oxidación del cloruro o del cloro es 1 menos. ¿Ya? Automáticamente la carga me indica, ¿cierto?, el estado de oxidación. ¿Qué otra más? El oxígeno, cuando él es parte de una molécula. Entonces, cada vez que nosotros veamos al oxígeno que es parte de una molécula, automáticamente el estado de oxidación siempre va a ser 2 negativo, excepto cuando nosotros detectemos
que esa molécula es un peróxido. Si esa especie es un peróxido, automáticamente sería la única posibilidad donde el oxígeno, en vez de actuar con 2 negativo, actúa con 1 negativo. ¿Bien? Es la única excepción. En todos los otros compuestos que no sean peróxidos, el oxígeno siempre es 2 negativo. ¿Ya? Un ejemplo de peróxido, para que más o menos se recuerden, el peróxido de hidrógeno o la solución de peróxido de hidrógeno que le denominan agua oxigenada. Para identificar un peróxido, ahí tienen que acordarse de la nomenclatura de peróxidos, cuando vimos esa parte. ¿Ya? ¿Se recuerdan ahí, por ejemplo, eh, uno simple? Sodio, que tiene valencia 1, y el oxígeno, que tiene valencia 2. Ese sería el proceso normal. Si fuese un peróxido, oxígeno 1, entonces, ¿qué hacíamos nosotros en nomenclatura inorgánica? Decíamos, para llegar a la fórmula hay que entrecruzar las valencias. Entonces me quedaría Na2, me faltó un 2, ahí, Na2O. Ya, ese sería el óxido de sodio. Pero si esto es un peróxido, uno aplica lo mismo, entrecruzar las valencias, y me quedaría eso. Pero ahí se tienen que acordar de aquella clase donde yo les dije que en los peróxidos nunca va a existir un solo oxígeno. Mínimo deben haber 2 oxígenos. Por lo tanto, la fórmula correcta para este compuesto debería ser Na2O2. Y ahí se fijan que no es lo mismo acá que acá. ¿Ya? Entonces esa sería una forma de detectar un peróxido. Bien. ¿Alguna otra consulta para seguir con las reglas? ¿No? Bien. Seguimos entonces. ¿Qué otra regla tenemos que nos va a ayudar, ¿cierto? Para resolverlo. Lo mismo para el que estábamos diciendo con oxígeno, que siempre tendría, ¿cierto? Estado de oxidación 2 negativo, excepto en los peróxidos. Con el hidrógeno aparece algo parecido. El hidrógeno, cuando es parte de una molécula, siempre va a tener estado de oxidación 1 positivo, excepto en los hidruros. ¿Ya? Esto es importante, excepto en los hidruros, donde su estado de oxidación, fíjense, cambia a -1. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían esos hidruros? Cuando un hidrógeno se combina con un metal. ¿Ya? Por ejemplo, de lo que habíamos visto nosotros de los hidruros, hidruro de sodio, hidruro de litio, hidruro de calcio. Entonces, ¿cómo identifican ustedes, cierto, un hidruro? Muy fácil. En la fórmula, el hidrógeno lo escriben en el lado derecho. Porque en todos los otros compuestos, si ustedes se recuerdan, el hidrógeno estaba escrito en el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, con eso pueden ir recordando para poder detectar lo que era un peróxido. ¿Bien? Entonces, siempre hidrógeno 1 positivo, excepto en esos casos. Luego tenemos los metales del grupo 1A, que siempre van a tener esta oxidación 1 positivo, y los metales del 2A, que siempre van a tener esta oxidación 2 positivo. Y en el caso del flúor, 1 negativo. Fíjense acá que dice siempre. Y aquí comenzamos a entrelazar algunas cosas. Porque si se fijan, este estado de oxidación, que puede ser 1 positivo, 1, 2 positivo, 0, -1, 2 negativo, etcétera, se relaciona con la electronegatividad, porque de hecho la estuvimos ocupando, ¿cierto?, en el ejercicio del bicarbonato. Si ustedes se recuerdan en propiedades periódicas, cuando nosotros analizamos la electronegatividad,
¿Se recuerdan que habíamos dicho que el flúor era nuestro parámetro para recordar si los átomos se iban achicando o si iba aumentando la electronegatividad o si iba aumentando el potencial de ionización? Siempre tomábamos como referencia al flúor. Entre más cerca del flúor, mayor electronegatividad. Entre más lejos del flúor, sería menor electronegatividad. Entonces, si ustedes se ubican en la tabla periódica, el grupo 1A y el grupo 2A son las dos columnas que están en el lado izquierdo de la tabla periódica. Es decir, están lo más alejado del flúor. Entonces se entiende que tienen menor electronegatividad y son metales. Grupo 1A, recuerden que es litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. El grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, etc. ¿Ya? Entonces, y aquí podemos ir complementando algunas cosas con el conocimiento que teníamos previamente. Los metales, cuando uno los analiza, siempre aparecen con estados de oxidación positivos. Es decir, si yo veo el litio, si yo veo el magnesio, si yo veo el calcio, todos los que están en el grupo, ¿cierto? 1 y 2A. Y de hecho podríamos también incluir a los que están en el medio, ¿cierto? A los que están en los grupos B, por ejemplo, el hierro, el manganeso, el, la plata, el cobre, etcétera, que también son metales, siempre aparecen con carga positiva. ¿Y por qué aparecen siempre los metales con carga positiva? Porque tienen menor electronegatividad. Y como tienen menor electronegatividad, tienen tendencia a perder los electrones. Entonces, por eso es difícil que nosotros encontremos un metal con una carga menos, con una carga negativa, porque la tendencia de ellos no es ganar electrones, sino que es perderlos. Por eso siempre los metales son iones positivos, ¿ya? Y ojo, por eso también aquí el flúor dice siempre -1. ¿Por qué? Porque el flúor es el elemento que tiene mayor electronegatividad, ¿cierto? Dejando fuera al grupo de los gases inertes, flúor que tiene mayor electronegatividad y por lo tanto sería el que tiene mayor tendencia a ganar electrones. Es decir, que nosotros encontremos un flúor que tiene estado de oxidación positivo, digámoslo así, que es bastante extraño, ¿ya? Casi imposible, ¿ya? No hablemos de imposible en la ciencia, pero digamos que casi imposible, ¿ya? Eh, porque la tendencia de él es ganar electrones, siempre se va a ir para allá, ¿ya? Y cuando gana un electrón, recuerden que con eso completaría la capa de valencia, y por eso uno dice siempre, ¿ya? Entonces, para que vayan ahí relacionando con lo que nosotros hemos revisado el semestre pasado. Y finalmente, lo que yo les decía, en una molécula, la sumatoria de los estados de oxidación de los átomos que la conforman, siempre me tiene que dar igual a la carga, ya sea una carga positiva o neutra, lo que sea, o negativa, da lo mismo. Pero la sumatoria tiene que ser igual a eso, ¿bien? Que ya lo vimos con el bicarbonato. Esas serían las reglas que vamos a seguir ocupando. ¿Dudas, consultas al respecto? ¿No? Profe, ¿puede explicar Dígame. la 4 de nuevo, por favor? ¿Cuál parte? ¿La última? No, la 4. La 4. En los hidruros, por ejemplo, el hidrógeno siempre tú lo vas a tener con un estado de oxidación 1 positivo. Por poner un caso, ya estamos hablando de este de aquí. El agua, fíjate que el hidrógeno lo tiene escrito en el lado izquierdo. El agua no es un hidruro, por lo tanto, automáticamente al ver el agua yo digo, aquí el hidrógeno está presente con el estado de oxidación 1 positivo. Otro ejemplo, ácido clorhídrico no es un hidruro, entonces digo, aquí el hidrógeno está con estado de oxidación 1 positivo. Otro ejemplo, a ver, ácido nítrico no es un hidruro, por lo tanto digo, estado de oxidación del hidrógeno 1 positivo. Pero si encuentro por ahí, no sé, por ejemplo,
hidruro de magnesio, que evidentemente es un hidruro. Fíjate que acá está escrito no en el lado izquierdo, sino que en el lado derecho, y esa es una forma de identificar si estamos frente a un hidruro o no, por la fórmula. Entonces aquí el hidrógeno no puede estar actuando con eh, esta oxidación 1 positivo, sino que es la excepción y el estado de oxidación tiene que ser 1 negativo. Y fíjense, ¿cuál sería lo otro, que si no me recuerdo yo esto, cuál sería la otra información que está oculta ahí, que también me está diciendo lo mismo, que el hidrógeno tiene que estar participando con estado de oxidación 1 negativo? ¿Cuál es esa información oculta que les digo yo? Esta que está acá. Él es la información oculta. ¿Por qué? Porque el magnesio es un metal. Y los metales, que les dije yo recién, el estado de oxidación de ellos siempre es positivo. Por lo tanto, yo no podría decir que el magnesio tiene estado de oxidación positivo y el hidrógeno tiene estado de oxidación positivo. Los dos me daría un resultado positivo. Y cuando yo escribí hidruro de magnesio, yo no le puse ninguna carga acá arriba. Por lo tanto, la sumatoria entre ellos dos me tiene que dar 0, ninguna carga. Entonces, si yo no recuerdo eso, cuando ustedes vayan a resolver esta cuestión, se van a encontrar que no les cuadra. Entonces, ¿por qué no les cuadra? Porque seguro están ocupando el estado de oxidación del hidrógeno como uno positivo y no como uno negativo, como debería ser en esta situación. ¿Ya? Entonces ahí tienen dos informaciones, ¿cierto? Una que está, digámoslo así, oculta y otra que tendrían que recordar la excepción del hidrógeno para resolver ese tema del estado de oxidación. ¿Se entiende? Sí, profe, entendí, gracias. Ok. Veamos entonces ahora para poder ir aplicando estas reglas que revisamos. Fíjense aquí yo les puse los ejemplos en donde ya está listo el estado de oxidación, pero ese estado de oxidación está sacado con las reglas. Ya vamos a ir revisando uno por uno. Fíjense aquí, esta era la primera regla, que si yo veo un elemento que está solito, automáticamente el estado de oxidación es 0. O una molécula formada por el mismo elemento, el estado de oxidación de cada átomo que conforma la molécula también es 0. Un hidruro, hidrógeno menos 1, y el metal, que es el sodio, tiene que ser lo contrario, 1 positivo. Tiene que tener la carga positiva, el metal siempre, ¿cierto? Estado de oxidación positivo. ¿Ya? Recuerden que esta molécula no tiene ninguna carga escrita acá. No hay ninguna carga. Entonces se entiende que si yo sumo estos dos me tiene que dar 0. ¿Ya? Lo mismo acá, fíjense, este no es un hidruro, porque no es hidrógeno con un metal, sino que hay un hidrógeno, un oxígeno entre medio y recién el sodio. Entonces no puede ser un hidruro. ¿Ya? Hidruro es hidrógeno, metal y nada más. Por lo tanto, aplico aquí las reglas de los estados de oxidación. Hidrógeno 1 positivo, oxígeno 2 negativo y el metal que siempre es positivo. Por lo tanto, el hidróxido de sodio no tiene ninguna carga. Entonces, la sumatoria de los estados de oxidación me tiene que dar igual a 0. 1 positivo más 2 negativo más 1 positivo, eso me da 0. Lo mismo con el agüita. El agüita no tiene carga. Entonces, el estado de oxidación, la sumatoria me tiene que dar 0. Entonces, aplico aquí las reglas. Oxígeno siempre es 2 negativo, hidrógeno 1 positivo. Sumo, fíjense acá que son 2 hidrógenos, entonces este valor yo lo tengo que multiplicar por 2. Serían 2 positivos menos 2 negativos, perdón, menos 2, y eso me da 0. ¿Ya? Aquí el peróxido es el que ya lo habíamos revisado, peróxido de hidrógeno. Fíjense en este. Y ojo aquí, con este tienen que tener cuidado. Ese de aquí, y luego vamos a revisar este que pasa lo mismo. Fíjense que en esta molécula el hidrógeno está escrito en el lado derecho, como en los hidruros. Y justamente está bien porque
esta molécula que está acá, si ustedes recuerdan la parte de nomenclatura inorgánica cuando lo vimos en su momento, el metano, el CH4, es un hidruro no metálico. Hidruro no metálico. Por lo tanto, como uno dice hidruro, tiende a pensar que el hidrógeno ahí también es, tiene estado de oxidación 1 negativo, pero no, ¿ya? El 1 negativo solamente funciona con los hidruros metálicos. Ya con el hidruro no metálico funciona el estado de oxidación normal, 1 positivo. Por lo tanto, el metano es una molécula que no tiene carga, por lo tanto, las sumatorias de los estados de oxidación me tienen que dar 0. ¿Ya? Entonces, este yo lo voy a trabajar aquí para hacer un alcance. Cuando yo tengo esta molécula SH4, entiendo entonces que no tiene carga, por lo tanto, repito nuevamente, el estado de oxidación, la sumatoria, me tiene que dar 0. Entonces, fíjense, el hidrógeno, por regla, tiene esta oxidación 1 positivo. Como son 4 los hidrógenos, en total sería 4 positivo. Aquí no tengo cómo saber el carbono. ¿Cuál sería el estado de oxidación del carbono? Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando tiene duda respecto al estado de oxidación de uno de los átomos que me está quedando? Que no sé cuál es el estado de oxidación que tiene. Aquí simplemente decir lo siguiente. La sumatoria entre estos dos me tiene que dar 0. Si el hidrógeno, el aporte total que tiene es de 4 positivo, ¿cuánto debería ser el estado de oxidación del carbono para que al sumarlo con los hidrógenos me dé 0? Y eso tiene que ser 4 negativo. ¿Ya? Entonces, de esa forma es la que uno ocupa para poder saber el estado de oxidación de un átomo en el cual estoy con duda. ¿Ya? Lo mismo aquí, fíjense, en este otro. Hidrógeno, 1 positivo. El aporte total de los hidrógenos sería 6 por 1, 6 positivos. Por lo tanto, esta molécula no tiene carga, ¿ya? No tiene carga. Esto que está escrito acá, recuerden que el estado de oxidación que ya les puse, pero la molécula no tiene carga. Entonces, la sumatoria total me tiene que dar igual a 0. Entonces, ¿cuánto deben aportar los carbonos para que al sumarlo con 6 me dé 0? Tienen que estar aportando 6 negativo. Pero como son 2 carbonos, ¿cuánto aporta cada uno de ellos? Aporta 3 negativo, cada uno de ellos. ¿Ya? Porque ahí sería el 6 negativo. ¿Ya? Fíjense en este otro, que también es importante. El NH4, que es el amonio. Ahí recordarse de lo que vimos con ácido base. Voy a borrar ahí para que no nos moleste el ¿dónde está? Ya ahí sí. El amonio. Recuerden que el amonio proviene de una reacción previa que es el amoníaco que captó un ion hidrógeno. ¿Ya? Esa sería, ¿cierto?, de cómo poder formar el amonio. Por lo tanto, como proviene del amoníaco, fíjense el amoníaco y fíjense el metano. Tienen el hidrógeno escrito en el lado derecho. Entonces el amoníaco, si ustedes se recuerdan, también está clasificado como un hidruro no metálico. Pero al ser un hidruro no metálico no quiere decir que el hidrógeno va a tener esta oxidación 1 negativo, sino que va a ser 1 positivo, a pesar de ser un hidruro, pero al ser no metálico, el hidrógeno sigue con el estado de oxidación general. Por lo tanto, si este es 1 positivo, ¿cierto? Acá yo tendría que decir, el hidrógeno aporta 1 positivo, como son 3, es 3 positivo. Entonces, ¿cuánto aportaría el nitrógeno para que al sumarlo con el hidrógeno
me dé 0, porque el amoníaco no tiene carga, tendría que ser 3 negativo. ¿Ya? Si se fijan, se repite exactamente lo mismo en esta parte. Hay 4 hidrógenos, cada uno con un estado de oxidación 1 positivo, entonces el aporte total es 4 positivo. Pero fíjense, el amonio tiene carga. Por lo tanto, ¿qué tengo que decir? La sumatoria de los estados de oxidación entre el nitrógeno con el hidrógeno me tiene que dar 1 positivo. Entonces, ¿cuánto tiene que presentar de estado de oxidación el nitrógeno para que al sumarlo con los hidrógenos me quede 1 positivo? Tiene que ser 3 negativo. Entonces ahí lo sumo y me da 1 positivo. ¿Ya? Fíjense, lo mismo con el nitrato que está al lado. En el caso del nitrato, ya tiene carga. La molécula viene con carga. Entonces, como ya viene con carga, debo decir la sumatoria de los estados de oxidación que aporta cada uno de los átomos tiene que darme igual a -1. Entonces yo ya sé esa cuestión ya. Entonces la sumatoria me tiene que dar -1. Oxígenos, como no es un peróxido esto que está acá, sería 2 negativo. Como son 3 oxígenos los que participan, el valor total sería 6 negativo. Entonces, ¿cuánto debería presentar de esta oxidación el nitrógeno para que al sumarlo con los oxígenos me dé -1? Tiene que ser 5 positivo. Entonces ahí sí, si lo subo me da -1. ¿Ya? Entonces de esa forma tenemos que ir descifrando cuál sería el estado de oxidación de los elementos, perdón, de los átomos que participan en una molécula, con ayuda, evidentemente, de las reglas que mencionamos. ¿Consultas, dudas hasta el momento? ¿No? Bien. Seguimos entonces. Entonces, fíjense acá, ya lo tenemos escrito como una reacción y vamos a ir aplicando las reglas que mencionamos porque ahora ya tenemos que ir ocupándolas para ir determinando la especie que se oxida, la especie que se reduce. Recuerden que para allá íbamos. Tengo el magnesio solito y tengo el oxígeno solito. Por lo tanto, ¿cuál sería el estado de oxidación de cada uno de ellos acá? 0, ¿cierto? Perfecto, tengo entonces magnesio con estado de oxidación 0, oxígeno con estado de oxidación 0. ¿Cuál sería el estado de oxidación aquí del magnesio y del oxígeno? 0. No, Oxígeno -2 y magnesio +1. casi. La molécula no tiene carga. Magnesio +2. Exactamente, magnesio +2 y oxígeno -2. Porque al sumar 2 positivos con 2 negativos me da 0. Ya recuerden, la molécula aquí no tiene carga. Entonces la sumatoria entre estos dos me tiene que dar 0. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo, creo que lo tengo escrito, magnesio 0, oxígeno 0, magnesio 2 más y oxígeno 2 negativo. ¿Ya? Claro, porque como pregunta ahí una de sus compañeras, este 2 no tiene nada que ver con el estado de oxidación. Ya recuerden que este 2 tiene que ver con la cantidad de magnesio que hay. Recuerden lo que vimos en estequiometría. Estos serían 2 mol de magnesio reaccionan con 1 mol de oxígeno. Entonces me está indicando el número estequiométrico, la cantidad. Ya, ojo ahí. Por lo tanto, fíjense, si el magnesio pasó de 0 a 2 positivo, ¿qué le pasó? ¿Se oxidó o se redujo? Se oxidó. Se oxida, ¿cierto? Por lo tanto, si este se oxida, lo lógico sería que el oxígeno se reduce. Entonces, si comprobamos que eso es cierto, de 0 pasó a 2 negativo. Se redujo su estado de oxidación. Ganó electrones. ¿Ya? En el caso del magnesio se vuelve más positivo. Tiene que haber perdido electrones. Entonces, se fijan,
Cuando se pierde electrones, los electrones los escribimos en el lado de los productos. ¿Ya? Aquí yo lo estoy escribiendo como semirreacción, ¿ya? Esta sería la semirreacción de oxidación. Por eso solamente aparece el magnesio acá, ¿ya? Y evidencio la cantidad de electrones que están comprometidos, ¿cierto? Que se liberaron. Si ahora yo coloco el oxígeno, tendría que colocar el oxígeno, como se volvió más negativo, tuvo que haber ganado electrones. Entonces los coloco en el lado de los reactantes. Ganó electrones. ¿Bien? Entonces esta sería la expresión de la semirreacción de reducción. Por eso solamente acá aparece el oxígeno, porque estoy representando lo que le pasó a esa especie que se redujo. ¿Ya? Y entre los dos, entre ese con ese, me estarían formando o me deben formar esta reacción que es la global, ya la que había mencionado yo al comienzo, ¿cierto? Cuando comenzamos con el ejercicio. Bien, entonces ahí tenemos dividida la reacción en dos, como ya se lo había mencionado. Esto de alguna forma, las semirreacciones de oxidación y reducción, nos muestran el mecanismo que ocurre en la reacción redox, que uno, si solamente observa la reacción global, ¿cierto? Esta que está acá, es difícil que uno se dé más o menos cuenta de la información más explícita que me entrega la semirreacción de oxidación y reducción. ¿Ya? Entonces, permite ver una mejor visualización de lo que está pasando. Y lo otro, que es importante, también existe un ajuste que se debe hacer con las reacciones redox. ¿Ya? Porque así como nosotros conocimos el balancear una reacción en estequiometría, para que la masa de los reactantes sea igual a la masa de los productos, ¿cierto? Este balance de masa. En el caso de redox también ocurre un balance, pero resulta que ese balance, digámoslo así, no es su prioridad balancear las masas, aunque debe hacerlo. Su prioridad inicial es balancear los electrones. Y por eso el balancear una reacción redox es distinto al balancear una reacción como lo hacíamos en estequiometría. ¿Ya? Claro, exactamente como dice ahí una de sus compañeras, que tiene que ver con el agregar agua, colocar hidrógenos, colocar OH, ya. Exactamente para allá vamos. ¿Ya? Entonces, cuando uno quiere realizar el balance de una reacción redox, primero tiene que balancear los electrones. ¿Por qué? Porque si hay una especie que está liberando dos electrones, la otra que los recibe no puede ser antojadiza y decir, no, de los dos yo voy a recibir solamente uno. No, tiene que recibir los dos. ¿Ya? Si la especie que se oxida libera 6 electrones, la otra que se reduce tiene que recibir los 6. ¿Ya? Por lo tanto, primero hay que balancear entre que las dos especies se igualen en los electrones que libera una y acepta la otra. Y una vez que tenemos eso balanceado, recién nos preocupamos de balancear las masas. ¿Ya? ¿Cómo saqué los 4 electrones? Fíjate en lo siguiente. El magnesio pasó de 0 a 2 positivo. Bien. Por lo tanto, quiere decir que si se vuelve 2 veces positivo, tiene que haber perdido 2 cargas negativas. Entonces, el magnesio perdió 2 electrones. ¿Ya? Pero resulta que este numerito que está acá me está diciendo que hay 2 magnesios. Por lo tanto, si cada magnesio perdió 2 electrones y tengo 2, entonces serían 4 electrones los que se cedieron finalmente. ¿Ya? Lo mismo acá, con el oxígeno. Fíjate que aparece el oxígeno 0 y luego el oxígeno 2 negativo. Entonces quiere decir que cada oxígeno pasó de 0 a 2 negativo. Es decir, cada oxígeno ganó 2 electrones. Entonces, si cada oxígeno ganó 2 electrones, ¿cuántos oxígenos yo tenía? Tengo 2. Por 2 serían 4 electrones. Entonces, si se fijan, se liberaron 4 y se aceptaron 4. ¿Ya? No sé si ahí resuelvo la pregunta, Paulo.
Sigamos aplicando, ¿cierto? Última visualización. Este no lo voy a hacer porque ya lo vimos. Ya ahí tuve que haberlo cambiado por otro ejercicio, pues se me fue. Bien, veamos este de aquí. Si ustedes se fijan, acá yo tengo el óxido férrico que reacciona con monóxido de carbono y me genera hierro y anhídrido carbónico. Aquí ya les puse, ¿cierto?, el estado de oxidación, pero igual podemos revisarlo. El óxido férrico es una especie que no tiene carga. Bien, por lo tanto, se entiende que si yo sumo los estados de oxidación del hierro con el oxígeno, me tiene que dar 0. Por regla, nosotros sabemos que el oxígeno es 2 negativo. Como hay 3 oxígenos, 2 por 3 me da 6 negativo. Entonces, ese es el aporte total de los oxígenos. Vamos para el otro lado. Como la sumatoria me tiene que dar 0, el hierro en total debería aportar 6 positivo. Pero como son 2 hierros los que están en la fórmula, tengo que dividir este valor por la cantidad de hierros que hay. En este caso me daría el valor de 3 positivo. Entonces ya sé que cada hierro tiene estado de oxidación 3 positivo y el oxígeno 2 negativo. ¿Ya? Este aquí va a resaltar 0. Monóxido de carbono es una molécula que no tiene carga, entonces la sumatoria total de los estados de oxidación me da 0. Entonces, por regla, si el oxígeno es 2 negativo y tengo que sumarlo con el carbono, y al sumarlo con el carbono me tiene que dar 0, entonces esto sería 2 positivo. ¿Bien? Y ahí me da 0. Luego tengo el hierro, fíjense, el hierro está solito, entonces cualquier especie que esté sola, en estado fundamental, no hay ningún drama, le colocamos al tiro, ¿cierto? Estado de oxidación 0. ¿Ya? Luego nos está quedando el anhídrido carbónico, que es una molécula que no tiene carga, por lo tanto la sumatoria de los estados de oxidación me tiene que dar 0. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Oxígeno aporta 2 negativo. Como son 2 oxígenos lo que hay en la fórmula, el aporte total es 4 negativo. ¿Ya? Ahí 2 por 2, 4. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que valer el carbono para que al sumarlo con el oxígeno me dé 0? Tiene que tener esta oxidación 4 positivo. ¿Ya? Entonces, con eso ya sabemos los estados de oxidación de cada uno de los átomos que está participando, ya sea solo o parte de una molécula. Y ahora tenemos que ir comprobando qué pasó con cada uno, cuál sería el que se oxidó, cuál sería el que se reduce. Voy a borrar entonces aquí. Y decimos, el hierro de 3 positivo pasó a 0. ¿Qué le ocurrió? ¿Se redujo? Se redujo, perfecto. ¿Ya? Disminuyó su estado de oxidación, por lo tanto se vuelve menos positivo, tiene que haber ganado electrones, se reduce. Entonces este hierro 3 más pasó a hierro 0. Y el que se oxidó, ¿quién tendría que ser? El carbono. El carbono. El carbono, pero ¿de quién? ¿Ese carbono o ese carbono? El restante. CO. ¿Cuál carbono? ¿Este de acá o este de acá? De la izquierda. El de la izquierda. Ojo ahí. Cuando uno habla de que una especie se oxida o se reduce, uno siempre se está refiriendo a la especie que está en el lado de los reactantes. ¿Ya? No se olviden de esa parte que es importante. Entonces, el que ganó electrones ya sabemos que es el hierro, porque se produce, ¿cierto?, la reducción. Y el que perdió electrones sería el carbono, porque pasó, ¿cierto?, de aumentar su estado de oxidación. ¿Quién es el oxidante y quién es el reductor? El hierro es el agente reductor. ¿Ya? ¿El carbono el oxidante? Sí.
Ya, ahí tienen que recordar lo contrario. Nombre contrario. Si el hierro se reduce, Ah, verdad, era al revés. entonces el agente oxidante. ¿Ya? Entonces, aquí algo importante también. Cuando yo hablo del agente, me estoy refiriendo, o a la especie oxidante o reductora, me estoy refiriendo a la especie, ¿ya? No al elemento o el átomo que sufrió el cambio, sino que a la especie. Por lo tanto, si esa especie es un átomo que está solo, o un ion que está solo, yo le escribo el ion tanto, ¿cierto? El ion hierro o lo que sea. Pero resulta que el hierro no está solo acá. El hierro es parte de una molécula. Entonces, cuando hablo del oxidante, tengo que hablar de la molécula donde está el átomo que sufrió el proceso de oxidación o reducción. ¿Ya? Si yo tuviese tenido escrito acá hierro 3 como un ion, ¿sí? Más, como un ion, ahí no hay problema. Yo digo que el hierro 3 es el oxidante, pero resulta que no es hierro 3, sino que es óxido férrico. Por lo tanto, cuando hablo de la especie oxidante o el agente oxidante, tengo que hablar de la molécula donde está el átomo que sufrió, ¿cierto? Ese proceso. ¿Ya? Lo mismo con el oro. Si el carbono fue el que se oxidó, entonces sería el reductor, pero el carbono es partícipe de una molécula que es el monóxido de carbono. Entonces ahí tengo que nombrar a la especie donde está el carbono que sufrió ese cambio. Que en este caso diría el monóxido de carbono es el agente o la especie reductora. ¿Ya? ¿Y a qué se reduce? Entonces, en este caso, nosotros decimos de óxido férrico a hierro y de monóxido de carbono a anhídrido carbónico. ¿Ya? Entonces, importante este cambio de el nombre en relación a la semireacción donde participa, ¿cierto? Siempre son nombres contrarios. Y el cómo identificarlo. ¿Ya? Nunca yo voy a poder decir que el agente oxidante o el agente reductor está en los productos. No, ellos siempre están en los reactantes. Ya entonces para identificar la especie que se oxida o se reduce, tengo que fijarme en los reactantes. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? Identificada la especie que sufrió eh, la oxidación o la reducción. Ya yo no podría decir que el hierro, ¿cierto? Sería la especie que se redujo. Ya no, es esta la que se redujo y produjo el hierro. ¿Ya? Pero aquí están tanto los agentes como las especies que sufrieron los procesos. Bien, ese no lo voy a resaltar porque ya lo revisamos, entonces este no es necesario que volvamos a repetir todo de nuevo acá. Y algo aquí importante, porque muchas veces puede ser que nos topemos con alguna reacción redox, pero que a la vez tenga involucrado un equilibrio químico. Por ejemplo, acá. Y aquí nuevamente resalta lo que yo les decía. Si yo el equilibrio químico lo analizo de izquierda a derecha, ¿cierto? Entendería entonces que aquí en el lado izquierdo tengo mis reactantes y en el lado derecho tengo los productos. Si ese fuese el caso, tendría que decir que acá estaría el agente reductor y acá estaría el agente oxidante. Ya, porque estos serían mis reactantes, como está acá, escrito acá. Pero si ahora esta reacción en equilibrio yo la analizo desde el otro lado y digo que estos son los reactantes y me generan esos productos, ahí yo tendría que invertir el proceso, ¿ya? Entonces, como estos pasan a ser mis reactantes, yo tendría que acá identificar el agente oxidante y el agente reductor, ¿ya? Entonces ahí para resaltar el tema de que esas especies están en el lado de los reactantes, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto?, un ejemplo de lo que es una reacción de oxidorreducción, que de hecho está ocurriendo en este momento mientras respiramos, ¿ya? En cada inhalación y exhalación se está oxidando materia orgánica, con la cual, ¿cierto?, se nos libera energía que podemos ocupar, ¿cierto?, para movernos, para los procesos metabólicos, etcétera. Como está aquí, ¿cierto?, una molécula de glucosa, ¿cierto?, oxidada por oxígeno y me genera CO2 y agua. Y la liberación de energía, que es la que ocupamos nosotros, ¿cierto?, para los procesos internos. Bien.
Entonces aquí nosotros igual podemos identificar qué es lo que está pasando, aplicándolo a las reglas anteriores. Nuevamente, miramos aquí y vamos aplicando la regla. Esto de aquí es una molécula de glucosa que evidentemente no es un hidruro, es un compuesto orgánico. Y como es un compuesto orgánico típico, los estados de oxidación que vamos a colocar son los generales. Oxígeno, 2 negativo, hidrógeno, 1 positivo. Por lo tanto, el aporte total de los oxígenos sería 2 por 6 serían 12 negativos, ¿ya? Cada oxígeno aporta con 2 negativos. Y en el caso del hidrógeno, hay 12 hidrógenos que aportan con 12 positivos. Entonces aquí me daría 12 positivos. ¿Cuál sería el estado de oxidación del carbono entonces en la molécula? ¿Qué cosa, profe? ¿Cuál sería el estado de oxidación del carbono en la molécula de glucosa? No, no es 2 negativo. 0, exactamente. ¿Ya? Es 0. Porque fíjense, la molécula de glucosa no tiene ninguna carga acá. ¿Ya? Por lo tanto, la sumatoria de los estados de oxidación me tiene que dar 0. Entonces, si aquí yo digo que tengo 12 positivo y tengo 12 negativo, ya tengo 0. Entonces, cualquier otro valor distinto de 0 que le coloque al carbono me va a generar una carga de la molécula distinta de 0 que no coincide. Entonces, aquí el carbono tiene que ser 0 para que al sumar eso con esto y con esto me dé 0. Ya, recuerden que aquí la molécula no tiene ninguna carga. El oxígeno, molécula formada por el mismo elemento. Esta oxidación que tiene aquí, ¿cuál sería? Cero también, perfecto. Aquí ya es más fácil porque nosotros este ya lo resolvimos recién. Este sería 2 negativo, en total 4 negativo y carbono 4 positivo. El agua también ya lo sabemos este de aquí. 2 positivo, 2 negativo. Bien, ¿quién se oxidó? El carbono. El carbono de la glucosa, perfecto. Y el que se redujo sería el otro entonces, ¿cierto? El oxígeno. Entonces comprobamos, el carbono pasó de 0 a 4 positivo, perdió electrones, se vuelve más positivo, y el oxígeno se vuelve de 0, pasó a 2 negativo, o de 0 pasó a 2 negativo, da lo mismo si lo analizan de acá o de acá, ganó electrones, ya se redujo. ¿Quién sería el agente oxidante? ¿El carbono? No, El oxígeno. el oxígeno. Ya recuerden que al revés, el oxígeno se reduce, agente oxidante. Agente reductor entonces, ojo, no es el carbono el agente reductor, es la molécula de glucosa. ¿Ya? Porque él es parte de una molécula, no está solito. ¿Bien? Ok. Vamos a dejar hasta aquí. No se me vayan porque les voy a pasar la lista. Así que denme un segundo para... Profe, Dígame. entonces, ¿el agente oxidante es un elemento y el agente reductor es una especie? No, son especies, tanto el agente oxidante como reductor. ¿Ya? Solamente que tenemos la opción de que a veces esa especie es un átomo que esté solo o una molécula que esté formada por el mismo elemento. Y eso es válido ya sea para un agente oxidante o un agente reductor. ¿Ya? Vale, profe. No sé si me explico bien. Sí, sí. Ya. Ya, denme un segundo para entrar a la lista de asistencia y pasarle la asistencia al tiro. Así que a los que se quedaron dormidos vayan despertándose porque los voy a ir nombrando. Porque si no me contestan, los voy a dejar ausentes. ¿Ya? Pero no se preocupen porque no le va a afectar en nada. Ya es solamente para
como les decía al comienzo, llevar el registro de los que puedan estar faltando muy seguido y no vayan a tener algún problema en especial. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? No, profe. Ya, la próxima clase nosotros vamos a, ya el jueves, veríamos el tema del balanceo con el método Ion-Electrón. Y con eso ya estaríamos terminando. Ahí tengo que ver, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Si nos da para esa clase o tendríamos como que aumentar una más para ejercitar un poquito ahí. Bien. Ahora sí. ¿Qué me preguntan acá? Ah, las clases. Sí, las clases yo las voy a subir a un ¿cómo se llama? Voy a un link, a una lista de reproducción de YouTube. Entonces ahora cuando suba esta primera clase, que es la que tenemos, la voy a asociar a un link de una lista de reproducción, perdón, en donde esa lista de reproducción la voy a denominar clases para la primera prueba. Entonces todas las clases que sean de la primera prueba, las voy a colocar ahí. Y ustedes cada vez que ingresen a ese link que les voy a mandar un rato más, van a tener todas sus clases que corresponden a la primera prueba. ¿Ya? Entonces ya cuando entremos a las clases de la segunda prueba, voy a hacer otro link, ¿cierto? Donde solamente van a ser clases de esa prueba. ¿Ya? Entonces un rato más yo creo, porque ahora después sigo con otra clase y después la tarde tengo otra clase. Entonces ahí apenas tenga el tiempo les mando el link de esta clase. ¿Ya? De la lista de reproducción, perdón. Veamos entonces. Aguilar Martina. Martina Aguilar está. No, pues ustedes son el grupo B, pues nada que ver. Estaba nombrando al grupo A. Y ahora sí. Ahora les toca con ellos, profe, tranquilo. Sí, porque se me confunde. Como ustedes siempre van primero, pero ustedes son el B. Y el A me toca después, está como medio al revés el orden. Déjenme cambiar la lista para pasarla. Y ahora sí. Ahora sí. Nicolás Agullo. Presente. Perfecto. Raúl Ajata. Presente. Nicolás Alavi. Presente. Ricardo Alcons. Presente. Rayen Ábalos. Presente. Maximiliano Áviles. No está. Caroline Ballestero. Presente, Tampoco. profe. Así está ya. Laura Beristain. No está. Belén Bravo. Presente. Angelina Bras. Presente. Cristian Cabrera. No está. Yulisa Calle. Presente. Paulina Caro. No está Paulina. Ah, sí está, ya. Acá estoy. Ah, ya. Está como a lo lejos, Paulina. Alejandro Carvajal. Presente. Camila Catacora. Presente. Maite Cofré. Presente. Jefferson Coaila. No está. Giovanca Colque. Le escribí al chat, profe. ¿Me escribió? Jefferson. Ah, el Jefferson, ya. Giovanca está. No está Giovanca Colque. Gabriela Colque. Gabriela sí está. Ya. Ahí apenas los nombres ustedes van saliendo, porque ya paso la lista y con eso ya cerramos la clase, por si acaso. Carlos Condori. Presente. Ok. Sebastián Condori. Presente, profe. Ok. Pablo Contreras. No está Pablo. Karen Correa. Presente. Presente, perfecto. Vesna Cortés. Presente, profe. Ok.
Javiera Cuadros. Presente. Ok. Carolina Escobar. No está. Karina Espinosa. Tampoco. Ariadna Esquella. Tampoco está. Ruth Fernández. No está. Paulette Fernández. Paulette, ya. Donna Figueroa. Presente. Ok. Lía Flores. Presente. Ok. Yanina García. No está. Sebastián Gatica. Presente. Ok. Charay Gutiérrez. Presente, profesor. Ok. Camila Gil. No Presente. está. Ahí está. Ok. Daniela Huanca. No. Kimberly Wenulao. Presente, profesor. Ok. Valentina Ibáñez. Presente. Renata Inostroza. Presente. Francisca Jara. Presente. Ok. Yolanda Lucas. Presente. Ok. Luciano Macías. No está. Nicole Mamani. Tampoco. Marioli Mamani. Tampoco. Renato Martínez. Presente. Ok. Juan Medina. Ok. Patricio Monroy. Presente, profe. Ok. Gustaco. ¿Es así? Gustaco Moya. ¿No está? Ya saqué en duda igual a ver si está bien escrito o mal escrito. Miguel Navarro. No. Fernanda Lavarría. Presente. Ok. Alison Pacaje. Presente, profesor. Ok. Paulina Panire. Presente, profe. Ok. Valentina Pérez. Presente, profe. Ok. A Miguel, ya Miguel, ahí ve a Miguel. Paolo Quintana. Presente, profe. Ok. Aline Ramírez. Presente, profe. Ok. Melanie Ramos. ¿No está? Nicolás Reyes. Presente, profe. Ok. Bastián Riquelme. Tampoco. Constanza Rivera. Presente y es Javiera, profe. Tengo tres nombres. Javier. Ay, disculpa, es que miré el Constanza ya. Javiera, sí, no, sí tienes razón. Javiera Rivera, discúlpeme. Javiera Rojas. Ese. Presente. Ya. Noelia Rojas. Noelia, ¿está? Presente. Ah, ya, que se escucha rebajito ahí. Jesús Román. Presente. Ok. Carlos Santana. No está. Romina Seabrook. Ya. Bárbara Cejas. Presente. Ok. Nicolás Soblet. Ya no sé si lo dije bien. Benjamín Terrazas. Perfecto, Nicolás. Benjamín Presente, Terrazas. profe. Ya. Rolando Tupa. No está. Harry Urra.
Ok, Harry. Douglas Utreras. Presente. Ok. Wendy Vadillo. ¿No? Presente, profe. Ah, ya, ok. Elías Vázquez. No. Camila Veloso. Tampoco. Juliana Presente, Vilches. Ah, ya. Camila, ¿sí? ¿Qué me respondió? ¿Camila o Juliana? Camila, ya. Juliana Vilches. Juan Pablo Villa. No está. Brian Villa.